Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra clase virtual de la semana 12 del tetramestre. Estamos en la materia de geometría analítica y vamos a continuar trabajando con la última unidad que habla sobre el cálculo. La semana pasada estuvimos trabajando con el concepto de límites. Nosotros veíamos que para poder nosotros trabajar con lo que son las derivadas, pues primero tendríamos que saber evaluar lo que son algunos límites. ¿Ok? Por ahí vimos algunos límites de polinomios en donde nosotros podíamos encontrar el límite de forma directa con la regla de la sustitución directa. Y por ahí también estuvimos viendo que cuando teníamos cocientes podíamos en algunos casos encontrar el límite también de forma directa, pero en otros casos tendríamos que usar lo que es la factorización para evitar la discontinuidad de algunas funciones. ¿Ok? Como también les comentaba, pues no nos metemos muy a profundidad con algunos conceptos, con se me fue la palabrita, con algunas definiciones, porque sí están un poquito complejas de ver y de explicar, cuando podemos nosotros aplicarlo de forma pues directa y más sencilla. Ustedes ya se dieron cuenta que algunas definiciones sí están como que muy raras. Les compartí un video, no sé si lo alcanzaron a ver hoy antes de entrar a la clase o el martes, es un video que encontré en YouTube de cómo explican la definición de límite. Bueno, esa definición me gusta mucho cómo lo explica ese maestro, por eso se los compartí para que ustedes pudieran como que ampliar más el panorama de lo que nosotros estamos viendo aquí en la clase. Entonces, si no lo vieron, por favor, vean ese video. Solamente es como para ampliarles un poquito más el panorama acerca de lo que son las derivadas, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a trabajar ahora con derivadas. Por ahí nosotros, bueno, yo aquí les puse en la presentación que la derivada de una función f de x, recordemos que nos referimos a f de x a lo que anteriormente nosotros llamaríamos y. A lo que nosotros le decíamos y en una ecuación, por ejemplo, y es igual a 3x, por decir, esta es una función, la podemos reescribir como f de x es igual a 3x, donde la f de x pues es una notación distinta que le podemos dar a los valores de las y, pero realmente es lo mismo, ¿ok? Entonces, para una ecuación, convertirla en una función, quito la variable y en su lugar pongo la notación f de x, así de sencillo, ¿ok? Entonces, la derivada de una función f de x es aquella función denotada por f' de x. Cuando nosotros le agregamos este simbolito, ese apóstrofe o esa comita a la letra f, ya le estamos diciendo que estamos calculando la derivada. Se lee como f' de x o derivada de f de x, ¿ok? Ahí en el video explica que esto de la derivada de una función está asociada con un cambio de valores o como si fuera como la rapidez de cambio de una función original que tiene que ver con una tasa de variación instantánea. Si nos metiéramos todavía un poquito más a profundidad acerca del concepto de derivada, pues tendríamos que analizar una función a través de su gráfica y luego empezar a mover puntos para que nos vayamos acercando. Por ejemplo, imagínense que tenemos aquí el eje X. A ver, vamos a tratar de poner así como que eje X y eje Y. Nosotros imagínense que tenemos una gráfica en el plano cartesiano. Por aquí yo elijo un punto para cierto valor de X, vamos a decir X1, y elijo otro punto para otro valor de X, vamos a decir que es X2. Cuando nosotros nos acercamos o acercamos estos puntos cada vez más o hacemos que esta diferencia de puntos cada vez vaya siendo mínima hasta que estos puntos se vayan acercando tanto, ahí es donde nosotros vamos a llamar que estamos calculando lo que es una tasa de variación instantánea, ¿ok? Conforme nos vamos acercando en dos puntos o vamos haciendo esa diferencia cada vez más pequeñita, entonces nosotros podemos calcular lo que se conoce como la tangente de esa curva o de esa gráfica. Y cuando calculamos la tangente de esa gráfica es cuando nosotros podemos decir que encontramos la pendiente. O sea, imagínense que esta curva
yo la quiero convertir en una recta para que sea más fácil de estudiar o más fácil de evaluar y así poder encontrar pues la tasa de variación instantánea. A eso nosotros le llamamos como la derivada, a encontrar esa pequeña diferencia para encontrar como la pendiente de una recta. Como les digo, tendríamos que analizar como que más detenidamente, pero no nos daría el tiempo para ver ejemplos de cómo hacer o cómo calcular esa tasa de variación instantánea, cómo evaluar la función en sus diferentes formas para después calcular la derivada. Vamos a simplificar todo esto ahorita cuando veamos las reglas, ¿ok? Ahora, hay algo que se conoce como la derivada por definición. La definición de una derivada nos dice esto. Se llama función derivada de f de x o simplemente derivada de f y la vamos a escribir, como les decía, con este apóstrofe, f' de x o la derivada de f de x. A eso le llamamos a un límite. ¿A qué límite? A este límite que está aquí. El límite de h cuando se acerca a 0 de f de x más h, o sea, es mi función evaluada con estos valores, x más h, menos f de x, todo dividido entre h. Aquí esta formulita es como que la más simplificada o es la que a mí me gusta más utilizar porque la fórmula original, en lugar de usar la letra h, utiliza el símbolo, un símbolo que es como un triangulito, se me fue el nombre, delta. Este simbolito se llama delta. ¿Ok? Este delta representa esa diferencia de distancias que hay entre una x1 y una x2 que nosotros utilizamos para analizar una gráfica. Entonces, se utiliza este simbolito, delta. Por ejemplo, en lugar de decir h, usamos h lo cambiaríamos por delta x. O sea, hay una diferencia de valores entre x1 y x2. A eso le llamamos delta, delta x. Pero para no meternos con estos símbolos raros, cambiamos esa delta x por, por la letra h para simplificarlo un poquito. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la definición es que si yo evalúo una función cualquiera utilizando este cambio de variable y luego calculando su límite, con esta formulita yo puedo encontrar la derivada de una función. ¿Ok? Y voy a hacer dos ejemplos así rapiditos para que ustedes vean cómo a través de la definición de esta derivada puedo yo calcular lo que nos piden, pero va a ser a veces más sencillo irnos directamente con las fórmulas o con las reglas para no hacer tanto procedimiento. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una función f de x que es 7x más 3. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es primero evaluar esta función de esta forma. O sea, en lugar de que esta función tenga una x, le voy a agregar un x más h. Entonces yo haría lo siguiente. F de x más h es igual a que este x más h, que anteriormente era solamente x, lo voy a sustituir en cada letra x que aparezca en mi función. Entonces aquí esta letra x la voy a quitar y en su lugar voy a poner x más h. Entonces quedaría así. 7 por x más h más 3. Voy a eliminar paréntesis multiplicando este 7 por lo que hay aquí adentro y nos quedaría 7x más 7h más 3. ¿Ok? Ahora, esta función o esta expresión que acabo de encontrar la voy a sustituir en esta formulita. Y aquí, en lugar de f de x, voy a poner mi función original. Entonces, el límite, o sea, voy a evaluar este límite así como está, evaluando, más bien sustituyendo esta información que tengo aquí. Nos quedaría el límite cuando la h se acerca a 0 de f de x más h, que resultó ser 7x más 7h más 3, menos la función original que es f de x, o sea, 7x menos 3. Todo esto lo voy a dividir entre h. ¿Ok? Vamos a eliminar paréntesis multiplicando este menos por los signos que hay aquí adentro. Entonces nos quedaría algo así. El límite, cuando la h se acerca a 0, arriba nos queda 7x más 7h más 3 menos 7x. A ver, aquí es más. Más por menos aquí sería menos 3. Todo esto lo voy a dividir entre h. Arriba veo que hay términos semejantes.
por ejemplo, este 7x menos 7x, esto se cancela, y luego 3 menos 3 se cancela. Entonces aquí nos quedaría algo así. El límite, cuando la h se acerca a 0, de 7h entre h. Dividimos la h de arriba con la h de abajo, decimos que se cancela, pero realmente se convierte en un 1. Entonces aquí nos queda todo esto simplificado de la siguiente forma. Vamos a evaluar el límite cuando la h se acerca a 0 de 7, que fue lo último que nos quedó. Y nosotros ya sabemos evaluar límites, los límites que estuvimos trabajando la semana pasada. Aquí, pues como ya no me quedó ninguna letra h, no tengo dónde sustituir este valor de 0. Por lo tanto, el límite de cuando h se acerca a 0 de la función 7, pues esto sigue siendo igual a 7. Por lo tanto, podemos decir que la derivada, o sea, f' de x de esta función original es igual a 7. Esta sería mi respuesta final. Y es lo que les decía. Cuando nosotros utilizamos definiciones para poder resolver un ejercicio, pues tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que hacer muchas evaluaciones, tenemos que simplificar lo más que se pueda para al final evaluar un límite. ¿Ok? Entonces, ahorita ustedes se van a dar cuenta que yo puedo pasar de esto a esto en un solo paso sin necesidad de hacer todo este procedimiento. Pero aquí nada más quiero que ustedes vean cómo a través de la definición, pues sí podemos evaluar un límite. ¿Ok? Voy a resolver este otro ejercicio, este es otro ejemplo, con la fórmula, o más bien vamos a calcular la derivada de esta función a través de la definición de una derivada. ¿Ok? Nuevamente, tenemos la función f de x, en este caso es igual a 6x cuadrada. Necesito yo evaluar la función, pero cuando está la variable x más h. Entonces vamos a sustituir. F de x más h es igual a 6, que multiplica, en lugar de x pongo x más h, pero esto lo voy a elevar al cuadrado. Por ahí, por el producto notable, el cuadrado de un binomio pues sería el primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Luego, este 6 va a multiplicar a todo lo que hay adentro. Nos quedaría 6x cuadrada más 12xh más 6h cuadrada. Ya tengo la función evaluada en x más h, tengo mi función original, vamos a sustituir en el límite. Nos quedaría así, el límite, cuando la h se acerca a 0, de la función f evaluada en x más h, que sería este resultado que encontré aquí, 6x cuadrada más 12xh más 6h cuadrada, y luego le voy a restar, le voy a poner menos la función original, que en este caso solamente es un monomio, pues pongo directo menos 6x cuadrada. Todo esto lo tengo que dividir entre h para poder después evaluar cuando la h se acerca a 0. Aquí me doy cuenta que tengo este 6x cuadrada semejante a este de aquí, como son signos diferentes, con coeficientes iguales, pues se cancela. Entonces nos va quedando así. El límite, cuando la h se acerca a 0, de 12xh más 6h cuadrada, todo dividido entre h. Esta es una división de un polinomio entre un monomio. Lo podemos simplificar. 12xh entre h, eso es igual a 12x. Aquí voy bajando esto. 12xh entre h, pues se cancela esta h con la de abajo y nos queda solamente 12x. Y luego 6h cuadrada entre h, pues eso es igual a más 6h. Y listo. Esto se simplificó y nos quedó esto de aquí. Ahora, como aquí sí tengo h, esta h que se acerca a 0 sí la voy a poder sustituir aquí. Entonces nos quedaría evaluado de la siguiente forma. 12x más 6 por 0. ¿Ok? Voy a seguirle aquí abajito. 6 por 0 es 0 y el resultado final pues es igual a 12x. Por lo tanto, la derivada de la función 6x cuadrada pues es igual a 12x. Y esa sería nuestra respuesta final. Igual, ahorita ustedes van a ver cómo podemos llegar de la función original a su derivada en un solo paso sin necesidad de hacer todo este procedimiento que realmente pues es muy tedioso.
Por ahí hay libros que nos dicen, ¿verdad? Para evitar hacer todo el procedimiento, que es muy tedioso, de una derivada, es importante aprenderse las reglas que se van a utilizar para aplicar la derivada de forma directa. Entonces, ustedes ya no van a tener que hacer todo esto que yo estoy haciendo. Ah, y otra cosa, entre más complicada sea la función original, pues más complicado y más largo va a ser la forma en la que tendríamos que aplicar la derivada por definición. Aquí yo les estoy poniendo dos ejemplos sencillos, pero pudiera ser que a lo mejor tuviéramos una función cúbica con 3 o 4 términos y tendríamos que hacer pues todo el trabajo correspondiente. Ok, aquí son expresiones pues sencillitas. Ok, entonces vamos a ver las diferentes reglas de derivación, o vamos a ver las más importantes, las que ustedes pudieran necesitar o utilizar en algún momento más adelante en otras materias. ¿Ok? Dice, la mayor parte de las veces el proceso de derivación es muy complejo y tedioso. Por eso existen fórmulas que permiten simplificarlo. Y la primera regla que vamos a ver es la derivada de una constante. Dice así la regla. Si C es una constante, o sea, si yo tengo una función de x igual a un número cualquiera, que es un número solo, su derivada automáticamente va a ser 0. ¿Ok? Y vamos a poner algunos ejemplos. Si yo tuviera, por ejemplo, la función... Ay, perdón. Si yo tuviera, por ejemplo, la función f de x es igual a 5, si me dicen, calcula la derivada de esta función, bueno, pues su derivada, que es f' de x, es igual a 0. Si yo tuviera f de x es igual, vamos a ponerle una letra k. Yo tengo mi función en términos de x. Mientras que no haya una letra x en mi función, todo lo demás se va a considerar una constante. Entonces aquí la derivada de k con respecto a x, pues es 0, porque se consideraría como si fuera un número diferente a x o un número cualquiera. Si yo tuviera, por ejemplo, f de x igual a menos 100 y me dicen, deriva esa función, bueno, como yo sé que esto es una constante, pues f' de x es igual a 0. Y así sucesivamente. F de x de, por ejemplo, a, pues a es diferente a x, se considera una constante. Entonces su derivada, pues es 0. ¿Ok? Esa es la primera regla y es bien importante porque más adelante la vamos a utilizar en los polinomios. Luego, la derivada de x, esta es otra regla, la derivada de x siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Y aquí tenemos, si f de x es igual a x, f' de x es igual a 1. Y siempre donde ustedes encuentren un término o una expresión donde hay una x, esa x se va a convertir en un 1. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a 2x. Bueno, pues su derivada sería, esta x se va a convertir en un 1. Y 2 por 1 me va a dar 2. O sea, es como si esta x se convierte en 1 o si desapareciera por completo. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x es igual a menos 5x, esa x se convierte en un 1 al derivar. Entonces, 1 por menos 5, pues es igual a menos 5. ¿Ok? Eso siempre y cuando sea una x lineal. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando tenemos una potencia diferente. ¿Ok? Otro ejemplo así nada más para agregarle más. Imagínense que tenemos un cuarto de x. Al derivar esa función, esa x se convierte en un 1 y un cuarto por 1 pues sigue siendo un cuarto. Esa sería la forma de derivar cuando yo tengo una x lineal. ¿Ok? La siguiente regla es la derivada de una potencia. Dice el exponente, esta es la forma de resolverlo, dice el exponente se multiplica al coeficiente y al exponente se le resta una unidad. Aquí tenemos, por ejemplo, f de x es igual a x elevada a una potencia n. Aquí pues n tiene que ser mayor de 1, porque cuando es exponente 1 sucede esto que acabamos de hacer acá. Entonces aquí sería x a la n, eso es igual, o su derivada f' de x es igual al exponente original multiplicado por el coeficiente, y al exponente original le voy a restar una unidad. Ahorita vamos a tener acá varios ejemplos. Pero imagínense que tuviéramos la función f de x es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Su derivada sería
el 2 multiplicado por el coeficiente de mi expresión. Aquí el coeficiente es 1, entonces 2 por 1, eso es igual a 2. Y luego la letra la paso igual, la x, pero a su exponente original le voy a restar un 1. O sea, 2 menos 1, pues me queda 1. Entonces esta sería la respuesta final. La derivada de x cuadrada, pues es 2x. Si tuviéramos, por ejemplo, 3x a la cuarta, su derivada nos dice que vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente. 4 por 3 son 12. La letra pasa igual, pero a este 4 le resto 1 y me queda x al cubo. Esa sería su derivada. Podemos poner otro ejemplo. Vamos a poner un menos 5 de x al cubo. Bueno, su derivada sería multiplicar el exponente por el coeficiente. 3 por menos 5 me da menos 15. Y a este 3 le resto 1, entonces me quedaría como x cuadrada. Y listo. Más o menos eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a hacer más ejemplos, pero ahora vamos a hacer ejemplos de polinomios. O sea, ¿qué pasaría si no solamente tengo un término? Si tengo varios términos en el polinomio. Aquí tengo la función f de x es igual a 7x más 3. Cuando yo tenga un polinomio, cuando ustedes se encuentren con un polinomio, lo que van a hacer es derivar cada uno de los términos por separado y pues al final juntarlos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos queda al final? Por ejemplo, la derivada, o sea, f' de x de esta función sería, primero, aquí yo tengo 7x. Yo ya sé que cuando tengo una x lineal, al derivarlo, esa x se convierte en un 1. Y 1 por 7, pues es igual a 7. Y luego, vimos una regla que cuando nosotros queríamos derivar una constante, o sea, un número cualquiera que no tenía letra x, pues eso era igual a 0. Entonces, en lugar de poner aquí 7 más 0, pues ya solamente dejo el 7. Y esta sería la respuesta, o la derivada más bien, de esta función. Si f de x es igual a 7x más 3, f' de x pues es igual a 7. Y listo. Ahí terminaría nuestro ejercicio. Y si se fijan, ya no hicimos tanto procedimiento. O sea, nos estamos yendo directo al resultado. Vamos a hacer otro ejemplo más. Tenemos aquí f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Bueno, queremos calcular su derivada. F' de x es igual a, y nos vamos por partes. Queremos derivar este término. Como tengo una x al cuadrado, este exponente multiplica el coeficiente. 2 por 2 me da 4. La parte literal pasa igual. Y luego a 2 le resto 1, me queda exponente 1, pero el exponente 1 no se pone. Entonces así lo dejo como 4x. Ahora, quiero derivar el menos 4x. Ya sabemos que al derivar una x lineal, este se convierte en un 1. Y 1 por menos 4, pues me da, o nos queda igual, menos 4. Es como si desapareciera la letra x. Y al momento de derivar una constante, eso se convierte en 0. Entonces, en lugar de poner más 0, pues ya no ponemos nada. Y decimos que esta es nuestra respuesta o nuestra derivada de la función original. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos aplicando las reglas que acabamos de ver ahorita. Cuando es una constante, cuando es una x lineal o cuando es una x con un exponente. ¿Dudas, comentarios antes de continuar con más ejemplos? Y con más reglas, porque vamos a ver muchas reglas. Ok, vamos bien. Perfecto. Ejemplo número 3, f de x es igual a x cuadrada más 2x menos 5. Bueno, vamos a calcular su derivada. F' de x es igual. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrada? 2x. Muy bien. El 2 multiplica el coeficiente. Aquí pareciera que no hay, pero es un 1. 2 por 1, pues me queda 2. La letra pasa igual. A 2 le quito 1, me queda exponente 1. Pero el exponente 1 no se pone. ¿Cuál sería la derivada de 2x? 2. Más 2. O sea, la x desaparece o se convierte en un 1. Y 1 por 2, pues es 2. ¿Y la derivada de menos 5? 0. 0, se elimina. Entonces, esta sería
mi derivada final o mi respuesta final. Así de fácil. El que sigue. F de x es igual a menos x cuadrada menos 4x más 8. La derivada o f' de x es igual a, ¿cómo quedaría la derivada de menos x cuadrada? Menos 2x. Muy bien. La derivada de menos 4x. Menos 4. Y la derivada de 8. 0. 0, se elimina. Listo, esa es la derivada final. O el resultado de la derivada. Problema número 5. Fíjense, ahora ya tenemos más términos. Ahora tenemos exponentes mayores a los que hemos estado trabajando, pero vamos a hacer prácticamente lo mismo. ¿Ok? Tenemos la función f de x es igual a 10x a la quinta menos 8x a la cuarta más 3x al cubo más 7x cuadrada menos 14x más 3 quintos. ¿Ok? Calculamos su derivada. F' de x es igual a, ¿cuál sería la derivada de 10x a la quinta? 50x a la cuarta. Perfecto, muy bien. 5 por 10 son 50 y a 5 le quito 1, me quedan 4. ¿Cuál es la derivada de menos 8x a la cuarta? Menos 32x al cubo. Perfecto. 4 por menos 8 son menos 32. A 4 le quito 1, me queda exponente 3. Derivada de 3x cúbica. Más 9 al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. 3 por 3 son 9 y a 3 le quito 1, me quedan 2. Derivada de 7x cuadrada. Más 14x. Muy bien. Derivada de menos 14x. Menos 14. Y la derivada de 3 quintos. 0 se elimina. Excelente, porque no tiene letra, es una constante, entonces se elimina. Y listo, esa sería nuestra respuesta o la derivada de nuestra función f de x. ¿Dudas con este ejemplo 5? Profe, Sí, dígame. ¿y eso se puede derivar más? ¿O solo hasta ahí Sí, llega? de hecho sí se puede derivar más. No lo vamos a ver aquí en el curso, pero sí pudiéramos calcular, por ejemplo, la segunda derivada. O sea, yo pudiera decir, quiero calcular la segunda derivada o f biprima de la función y volvemos a hacer lo mismo. 4 por 50 nos daría 200x cúbica. 3 por menos 32 nos da menos 96x cuadrada y así sucesivamente. Incluso en las, más adelante, ¿verdad? Que veamos las integrales, también vamos a poder hacer lo mismo. La segunda integral, la tercera integral. De hecho, para calcular volúmenes, ustedes van a aplicar más adelante hasta la tercera integral. Para calcular ciertas cosas que tienen que ver con estructuras, van a necesitar calcular la segunda o la tercera derivada o la segunda o la tercera integral. ¿Sí? No lo vamos a ver aquí en el curso, pero sí se puede seguir derivando incluso hasta que ya no se pueda, dependiendo pues de cuántos términos y qué tan grandes sean los exponentes que vamos manejando, porque si se fijan, van disminuyendo los exponentes y se van reduciendo los términos. ¿Ok? Profe, Sí, y si en vez del 3 quintos estuviera, en vez de que estuviera hasta el último, estuviera como más 3 quintos x cúbica? ok, así. 3 quintos de x cúbica. Si quisiéramos derivar esto, igual, el exponente multiplicaría el coeficiente, o sea, multiplicaríamos 3 quintos, bueno, lo voy a hacer por acá, 3 quintos por 3. Aquí para que se pueda multiplicar le agregamos un entre 1 para que se vea como fracción. 3 por 3 son 9, 5 por 1 son 5. Aquí nos quedaría 9 quintos de x y a este le resto 1 y sería al cuadrado. Sí se puede también trabajar con fracciones. Igual, siempre que trabajamos con fracciones, buscamos simplificar esa fracción en caso de que se pueda. Si no, pues así se queda expresado. ¿Ok? Pero sí, también puede haber casos así. Gracias, profe. De nada.
Y eso es bueno, que ustedes como que vayan viendo, a ver, ¿qué pasaría si en lugar de esto hubiera... Ah, ¿qué pasaría con... No, creo que sí les puse negativos. No, no les puse. Pero ¿qué pasa si tengo exponentes negativos? Pues también, o sea, imagínense que yo tuviera 10x a la menos 2 más 3x a la menos 1. Bueno, vamos a poner mejor a la menos 3. Sería menos 2 por 10 me da menos 20. Y luego a este le resto 1. Como le voy a restar un 1, es una suma de números negativos. Esto se convierte en menos 3. ¿Sí? O sea, en lugar de restarse, se sumarían los negativos. Y luego por acá, bueno, y aquí ya no va más. Porque el que sigue sería menos 3 por 3. Eso me da igual a menos 9. Menos 9. Y luego a menos 3 le resto 1. Aquí se convierte en menos 4. Eso sería como que la forma de trabajarlo, ¿verdad? Generalmente pues no tratamos de no dejar exponentes negativos, entonces por ahí aplicaríamos la regla del exponente negativo que vimos en álgebra, que esto se convierte como en una fracción, o sea, esta expresión se convertiría como menos 20 entre x cúbica, menos 9 entre x a la cuarta, o sea, esto deberíamos de convertirlo en positivo y pasaría como a ser parte de una fracción en el denominador. Eso sería también otro tipo de ejercicios que se pudieran encontrar. Pero de esos creo que no, de esos no les pongo ni en el examen. Porque lo que quiero es que se aprendan esta parte. Lo sencillito y lo directo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, porque esto sí lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cómo resolverlo así, como una multiplicación, y cómo resolverlo con otra regla, ¿ok? ¿Qué pasa si tenemos la multiplicación de dos polinomios? Bueno, antes de derivar, lo importante aquí sería multiplicar para que nos quede un solo polinomio y luego ya poder ir resolviendo o poder ir derivando término por término. Entonces aquí recordamos un poquito lo que hacíamos en álgebra. Vamos a tomar el primer término de nuestro primer factor y multiplicamos por cada uno de los términos del segundo. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí abajito. 3x cuadrada por 4x, eso es igual a 12x cúbica. Los coeficientes se multiplican, los exponentes se suman. Después tenemos 3x cuadrada por 7, eso es igual a más 21x cuadrada. Luego, 5x por 4x, eso es igual a más 20x cuadrada. 5x por 7, eso es igual a más 35x. Después multiplico 1 por 4x, eso es igual a más 4x. Y 1 por 7, pues es igual a más 7. Ahí vamos a resolver o vamos a reducir términos semejantes para reducir un poquito nuestra expresión. Aquí nos quedaría 12x cúbica más 41x cuadrada más 39x más 7. Ahora sí, esto sigue siendo f de x. No estamos derivando todavía. Estamos simplificando nuestra expresión. Una vez que ya tenemos simplificada nuestra expresión, ahora sí procedemos a calcular la derivada. ¿Cuál sería la derivada de 12x cúbica? ¿36x cuadrado? Ajá. 36x cuadrada. La derivada de 41x cuadrada. 81x, 82. 82. Ajá. 82, perdón. Sí, muy bien. La derivada de 39x 39. más 39 y la derivada de 7, 0. 0. Se elimina ese término. Y listo, ahí está nuestra derivada de una multiplicación que teníamos ahí anteriormente. Esa multiplicación se resuelve para tener un solo polinomio y luego ya vamos derivando término por término. ¿Ok? ¿Dudas con estos ejemplos?
No hay dudas. Ahí no los estoy viendo. Acá está. Vamos bien. Ok. Bueno, esta es la parte fácil, es la parte sencillita. Vamos a ir viendo otras reglas que no lo son tanto. Pero si nosotros le hallamos la onda, o sea, le hallamos como el camino, ustedes van a poder usarla en cualquier ejercicio. ¿Ok? Vamos a usar o vamos a ver ahora la regla del producto, que sería esto. Esto es un producto. Bueno, ¿cómo se resolvería con la regla del producto? Tenemos aquí una forma de verla. La derivada de una expresión u multiplicada por una expresión v con respecto al término o con respecto a la letra x, eso es igual a multiplicar la expresión u por la derivada de v más la expresión v por la derivada de u. O visto de otra forma, si yo tengo u por v, pues eso es igual a multiplicar u por v' más v por u'. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean a qué nos referimos con esto. Tenemos aquí la multiplicación, o más bien la función. F de x es igual a x más 9 por 3x más 4. Su primer factor, nosotros podemos decir que esa es la expresión u. Y su segundo factor, podemos decir que esa es la expresión v. Entonces, lo que ustedes van a hacer es primero derivar esas dos funciones por separado. Si la u es igual a x más 9, la derivada de u, ¿cuál sería? Vamos a ir derivando parte por parte. La derivada de x, ¿cuánto nos da? 1. Acuérdense, la derivada de x siempre va a ser 1. ¿Y la derivada de 9? 0. 0. Y ya no le pongo nada aquí, ya no le voy a poner más 0. Simplemente lo dejo como 1. Ahora, la v, la expresión v es 3x más 4. Pues voy a derivar esa expresión v. ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3. ¿Y la derivada de 4? 0. 0. Entonces ya se elimina ese término, ya no pongo nada acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, lo voy a hacer aquí a un ladito. La derivada de la función f de x es igual a la expresión u, que es x más 9, por la multiplico por la derivada de v, o sea, voy a multiplicar cruzado, que sería por 3, más la expresión v, que sería 3x más 4, que multiplica a la derivada de u, que es 1. O sea, voy a multiplicar así cruzado. Ya sustituimos las funciones o las expresiones originales con sus derivadas. Lo que sigue pues es resolver. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este 3 multiplica a la x y al 9. 3 por x son 3x. 3 por 9 son 27. Y de este lado, este binomio se multiplica por 1. O sea que no cambia nada. Esto queda como más 3x más 4. Simplificamos aquí nuestra expresión. 3x más 3x son 6x. Y 27 más 4, eso es igual a más 31. Y listo. Esa ya sería la derivada de nuestra función original, que es x más 9 por 3x más 4. ¿Ok? Esa sería la forma de derivar usando la regla del producto. Yo lo que les recomiendo es que no la usen. Que no la usen, que se vayan por el método que les enseñé hace un momento, el que es multiplicar directo. Por ejemplo, aquí, f de x es igual, x por 3x, pues me da 3x cuadrada. X por 4, eso es igual a más 4x. Luego 9 por 3, eso es igual a 27x. Y 9 por 4 son 36. Se reducen estos dos términos. F de x es igual a 3x cuadrada más 31x más 36. Y luego ahora sí, vamos a derivarlo. F' de x pues es igual. La derivada de 3x cuadrada pues serían 6x. La derivada de 31x pues es 31. Y la derivada de 36
es 0, se cancela ese término. Y fíjense cómo llegamos a lo mismo, pero considero que es más sencillo primero multiplicar para que nos quede un solo polinomio y luego ya derivamos cada término. ¿Sí? Esto aquí se los voy a dejar opcional. Ustedes pueden usar el método que mejor les parezca, ya sea multiplicar para después derivar o derivar directo con la regla del producto. ¿Ok? Aquí les voy a poner una notita que esto es otra opción. Para no usar la regla del producto. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a usar la regla del producto, porque pues sí es importante que la conozcan también. ¿Ok? Vamos a establecer quién es U, quién es V. Nuestro primer término va a ser U, que es 2x menos 8. Y entonces, ¿cuál es la derivada de U? 2. 2 solamente, muy bien. Establecemos que la V vale 6x menos 2, entonces, ¿cuál es la derivada de V? 6. 6. Multiplico cruzado. Y siempre va a ser una suma. ¿Ok? Aquí en la regla del producto. Tenemos f' de x es igual a u por v prima, o sea, 2x menos 8 por 6. Más la multiplicación de v por u prima, o sea, 6x menos 2 por 2. Multiplicamos 6 por 2x, me da 12x, y 6 por menos 8 son menos 48. 2 por 6x me da más 12x, y 2 por menos 2 me da menos 4. Entonces, la derivada de f de x es igual a 24x menos 52. Y listo. Ahí tenemos ya la derivada final, ya simplificada. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya son las 8:11 y nos faltan más cosas por ver. Vámonos con el que sigue. Ahora, esas derivadas estaban sencillitas porque teníamos funciones lineales. Pero, ¿qué pasa si tengo cuadráticas o cúbicas? Bueno, pues ahí nada más hay que tener mucho cuidado al momento de derivar. Aquí establecemos que la u es menos 2x cúbica más 5x. ¿Cuál sería la derivada de u? O sea, la derivada de cada término de estos. 6x cuadrada Sería menos Más 6x ¿cuál? cuadrada. Ajá. más 5. Perfecto. Ya no nos quedó nada sencillito, ¿eh? Luego la v, pues va a ser 3x más 9. ¿Y la derivada de v? 3x. Sería solamente 3, porque esta es una x lineal que desaparece o se convierte en un 1, y este 9 pues sí desaparece. ¿Ok? Entonces ahora sí establecemos la derivada. F, acuérdense, se multiplica cruzado. F' de x, o la derivada de f de x, es igual a u por v', o sea, menos 2x cúbica más 5x por 3, más v, que es 3x más 9, por u', que es menos 6x cuadrada más 5. F' de x es igual, multiplicamos 3 por menos 2x cúbica, pues nos da menos 6x cúbica. Y luego 3 por menos 5, perdón, 3 por 5x, eso es igual a más 15x. Aquí esto se va a hacer un poquito más largo, ¿eh? 3x por menos 6x cuadrada me da menos 18x cúbica. 3x por 5, eso es igual a más 15x. 9 por menos 6x cuadrada nos da menos 54x cuadrada. Y 9 por 5 nos da a 45. Vamos a reducir términos semejantes. F' de x es igual. Menos 6x cúbica menos 18x cúbica, ¿eso qué nos da igual?
Menos 6 menos 18. Yo ya me confundí ahí. Iba yo hasta el más 15x y luego el 18x y luego ya me perdí. Es que es 3x por menos 6x cuadrada son menos 18x cúbica, porque se suman los exponentes. 2 más 1 son 3. 3 por menos 6 son menos 18. Ah, no, perdón. ¿Dónde iba? Sí, no, este es este. ya salió, ya, gracias. Lo 3x por 5 son más 15x y así, nos vamos, ¿ok? Yo también ya me quedé así como que me perdí. Pero bueno, vamos a reducir. Menos 6x cúbica menos 18x cúbica, ¿cuánto nos da? Menos 24x cúbica. Muy bien. La que sigue es la cuadrática, sería menos 54x cuadrada. Luego seguirían las lineales, 15x más 15x, eso es igual a más 30x. Y al final lo que no tiene letra, que es el más 45. Ahí ya tenemos nuestra derivada terminada, simplificada y ordenada. Siempre hay que ordenar del exponente mayor al exponente menor. Siempre. Eso es parte de una buena práctica. O sea, de que tenemos que poner atención en eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, vamos a continuar. Esa sería la regla del producto. Luego tenemos la regla del cociente. Aquí la regla del cociente es, si ustedes tienen una función racional o una función que es en forma de fracción, la manera de resolverlo es multiplicar. Aquí, por ejemplo, tengo u entre v y quiero derivar eso. Bueno, pues eso es igual a multiplicar la función v por la derivada de u menos la función u por la derivada de v y dividirlo todo entre la función v al cuadrado o la expresión v al cuadrado. Visto de otra forma, yo me lo aprendo mejor así. V por u' menos u por v' entre v al cuadrado. Hay gente que se lo aprende así. El de arriba es la u, el de abajo es la v. Hay gente que se lo aprende así. La derivada de f de x es igual al de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre lo de abajo al cuadrado. Esa es otra forma en que se pueden aprender esta regla del cociente. ¿Ok? Igual, aquí hay que establecer primero quién va a ser v, quién va a ser u y quién va a ser v. En este caso, u es el de arriba, v es el de abajo. Entonces, si la u, en el caso de este primer ejemplo, es 8x cuadrada menos 6x, ¿cuál sería la derivada de u? 16x menos 6. Ajá. Si la v es igual a 4x cuadrada más 3x, ¿cuál es la derivada de v? 8x más 3. ¿Ok? Entonces por acá vamos a poner la derivada de f de x es igual a la función de abajo, que es la v original, que es 4x cuadrada más 3x multiplicada por la derivada de u, o sea, voy a multiplicar cruzado ahora empezando de abajo para arriba. Sería por 16x menos 6 menos la expresión u, que es 8x cuadrada menos 6x multiplicada por v', que es 8x más 3. Todo esto dividido entre la expresión de abajo, que es la v, pero ahora elevada al cuadrado. O sea, quedaría entre paréntesis 4x cuadrada más 3x todo al cuadrado. Así nos quedaría. Esto ya se ve monstruoso, ya se ve feo. Aquí el trabajo que ustedes tendrían que hacer es el de simplificar lo más que se pueda. ¿Ok? Yo platicando con el maestro Juan Jacob, que es el coordinador de la materia, llegamos a un acuerdo que para trabajar lo que es la regla del cociente, con el simple hecho de que ustedes lleguen aquí, esa se la tomaríamos como correcta. O sea, esa sería la respuesta correcta.
El que sustituyamos lo que son las expresiones originales con sus derivadas. Entonces, hasta aquí lo dejaríamos. Nada más que sí les quiero hacer una observación. Hay ocasiones en donde... Sí, dígame. Antes de que avance, tuve una duda porque el de abajo se puso por al cuadrado. Ah, porque es parte de la formulita. Es el de abajo al cuadrado. O la v al cuadrado. Ok, gracias. La original es así, u entre v. Entonces la formulita como la deberíamos de dejar es así como esta. O sea, es parte de la fórmula, vaya. ¿Ok? Les decía, hay ejercicios que son cocientes, pero que sí se pueden simplificar. Y se los digo porque hay un ejercicio en el examen, o sea, les voy adelantando un poquito, les voy a spoilear. Hay un ejercicio en el examen que es un cociente, pero ese cociente nosotros lo podemos dividir. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos en álgebra algo más o menos así. Imagínense que tenemos 5x cúbica menos 10x cuadrada, todo dividido entre 5x. ¿Ok? Esta sería la división de un binomio o de un polinomio entre un monomio. Esto yo lo puedo simplificar antes de querer usar la regla del cociente, lo puedo simplificar. 5 entre 5, eso es igual a 1, x cuadrada entre x, eso es igual a x cuadrada. X cúbica, perdón, entre x. Luego, menos 10 entre 5 sería menos 2, y x cuadrada entre x, pues es x. Entonces, al momento de simplificar esto, ya no tengo un cociente. Lo que yo tengo ahora es un polinomio. Bueno, en este caso, un binomio. Y aquí, para derivar esto, pues voy a aplicar las primeras reglas que vimos. La regla de la x a la potencia y la regla de la x lineal. ¿Ok? En el examen hay un ejercicio como este. Muchos se van con la idea de querer resolverlo como el cociente, pero eso se puede simplificar y lo podemos resolver de una forma más sencilla. Entonces aquí le voy a poner como que un ejemplo extra. Ya, si queremos derivar esto, nos quedaría f' de x, pues es igual a 2x menos 2. ¿Sí? Parecía, o sea, sí es un cociente, pero ese cociente se puede simplificar. Entonces primero simplifico y luego ya aplicamos la derivada. ¿Ok? ¿Queda claro esto que les estoy diciendo, esta observación? Sí, profe. Ok. Sí, ahí se tiene que restar, ¿verdad? Ahí le puso el de la resta, en el otro era suma. Ah, sí, exacto. Aquí es resta. En la del cociente debe ser una resta. Y en el del producto es una suma. Qué bueno que hace esa observación. Bien. ¿Ok? Bueno, aquí hay otros dos ejemplos. Pues vamos a hacerlos así rapidito. Igual ya sabemos que si nos topamos con uno de estos, con que nosotros sepamos sustituir las expresiones, con eso es suficiente. Esta es la expresión u, esta es la expresión v. Si la expresión u es menos 9x cuadrada más 4x, ¿cuál sería la derivada de u? Menos 18x más 4. Excelente. Si la expresión v es igual a menos 3x más 2, ¿cuál sería la expresión v' o la derivada de v? Menos 3. Menos 3. ¿Ok? Sustituimos para encontrar la derivada. F' de x es igual a la expresión de abajo, que es menos 3x más 2, por la expresión de u', que sería menos 18x más 4. Menos lo de arriba, lo original que es menos 9x cuadrada más 4x, que multiplica a v', que es menos 3. Todo esto dividido entre la expresión de abajo, que es menos 3x más 2, pero elevado al cuadrado. Con que sepamos sustituir hasta aquí, con eso es suficiente. ¿Sí? Porque lo demás sí es muy tedioso, es estar trabajando ahí. Incluso, pues lo que en algunos cursos, lo único que se pide es simplificar lo de arriba, lo de abajo sí se queda.
O sea, no, también hay algunos cursos donde les piden pues nada más eliminar paréntesis, por ejemplo, o reducir términos semejantes, ¿ok? Pero con que ustedes sepan sustituir, ya con eso nos damos por bien servidos. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. U y V, la U es la de arriba. U es igual a menos 7x cúbica menos 9x. ¿Cuál sería U'? Menos 21x cuadrada menos 9. Si V es 5x cuadrada menos 2x, ¿cuál sería V'? 10x X. menos 2. Excelente, muy bien. Y luego ya sustituimos f' de x es igual a la V, que es 5x cuadrada menos 2x, que multiplica a U', que es menos 21x cuadrada menos 9, menos la U, que es menos 7x cúbica menos 9x nada más, que multiplica a V', que es 10x menos 2. Todo eso dividido entre la V al cuadrado, que sería 5x cuadrada menos 2x todo al cuadrado. Y listo. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Profe, ¿usted da clases en cuarto? No. Nada más hasta tercero. Ya los demás. Es que acuérdense que yo no soy arquitecto, entonces ya hay materias que son ya más enfocadas a su carrera. Yo nada más doy álgebra y geometría analítica. Ok, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Alguna queja? Todo bien. Y nos quedan 15 minutos, ya mero acabamos. Yo sé que esto ya es como, lo último es como que muy pesadito porque sí son muchas reglas. Tenemos la regla de la cadena. Esta regla de la cadena la vamos a utilizar cuando nosotros tenemos un polinomio que está encerrado entre paréntesis elevado a otra potencia, o sea, elevado a una potencia n, ¿ok? Vamos a aplicar la misma que aplicaríamos en la derivada de la x elevada a una potencia, solamente que ustedes van a encontrar libros que vienen así las derivadas. Realmente a mí no me gustan así porque como que ni se entiende. A mí me gusta más escribirlo de esta forma. Si yo tengo una expresión u elevada a una potencia n, bueno, su derivada va a ser igual a multiplicar el coeficiente o multiplicar nuestra expresión por el exponente original, que es n, y luego la función u va a quedar igualita entre paréntesis, pero le vamos a restar un 1 a su exponente. Y al final vamos a multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. ¿Ok? Ahorita se ve como que medio raro esto, pero ahorita con los ejemplos que vamos a hacer va a quedar un poquito más claro. Esta manchita no sé qué sea. Ok. Tenemos esta función. F de x es igual a 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 2x al cuadrado más 9, todo elevado a la octava potencia. ¿Ok? Bueno, la derivada va a quedar de la siguiente forma. F' de x es igual al exponente, que es el 8, que multiplica a todo esto tal cual como está. 7x a la cuarta menos 12x al cubo más 2x al cuadrado más 9, cierro paréntesis, y luego aquí a 8 le resto 1, me queda 7. Y luego todo esto se va a multiplicar por la derivada de lo que hay aquí adentro. O sea, la derivada de 7x a la cuarta, ¿cuál sería? ¿28x al cubo? Muy bien. La derivada de menos 2x cúbica. Menos 36x cuadrada. Muy bien. ¿Y la derivada de 2x cuadrada? 4x. Muy bien. ¿Y la derivada de 9? 0. 0, se elimina. ¿Ok? Esta expresión que está elevada a la potencia 7, a esa ya no le vamos a hacer nada, porque como tiene una potencia 7, no la podríamos desarrollar. Si la intentamos desarrollar, nos va a quedar un polinomio de muchos términos, muchísimos, un polinomio bien largo. Esa no la vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es multiplicar
el coeficiente que aparece al principio, este 8, lo voy a multiplicar por cada uno de los coeficientes de mi paréntesis que no tiene exponente, o sea, esta parte que quedó aquí afuera, ¿ok? Ahí eso sí lo vamos a multiplicar. Entonces la respuesta nos quedaría así. ¿Cuánto es 8 por 28x cúbica? Saquen su calculadora. 8 por 28. Ajá. Lo voy a poner aquí al principio. 224x cúbica. Luego, 8 por menos 36x cuadrada. 288. Sería menos 288x cuadrada. Y luego 8 por 4x. 32. 32x. 32x. O sea, esto y esto me da este resultado, ¿ok? Así entre paréntesis. Y ya por último, al final aventamos esto de aquí. O sea, lo echamos hasta el último. Sería el 7x a la cuarta menos 12x cúbica más 2x al cuadrado más 9, todo elevado a la séptima potencia. Y esa sería, ay, se fue y chocó. Esa sería la respuesta final, ¿ok? En todos los ejercicios va a ser similar. Lo que yo tengo aquí al principio se va a multiplicar con lo que está al final. Lo que tiene ahí un exponente mayor, pues eso sí se queda expresado porque eso no lo pudiéramos desarrollar. O sea, es multiplicar esto a sí mismo 7 veces. Entonces nos va a quedar un polinomio muy, muy largo. ¿Ok? Entonces, Profe, el 8 de al principio, ¿de dónde salió? Del coeficiente, del exponente este. Este 8 lo bajamos. Fíjense, aquí está. Y se queda 7. Y luego al exponente original le resto 1 y se convierte en 7. Es que esto es así. Es f de x de u a la n. F de x de u a la n. O sea, donde la u es todo el polinomio que está dentro del paréntesis. La n es el exponente, por eso queda así. N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Así es como se leería la derivada. ¿Ok? Otro ejemplo. Sí, gracias. Tenemos aquí f de x es igual a 4x cúbica menos 3x cuadrada más 5x todo elevado a la novena potencia. Bueno, vamos a ponerle aquí. La derivada de f de x es igual al exponente que es el 9 por la expresión original. Pero al 9 le restamos 1 y nos queda 8. Por la derivada de lo de adentro del paréntesis, que sería 12x cuadrada menos 6x más 5. Este 9 multiplica a estos paréntesis de acá, o lo que está dentro del paréntesis. Quedaría f' de x es igual a 9 por 12, que me da 108x cuadrada, menos 54x más 45, que multiplica a todo esto que queda igualito. 4x cúbica menos 3x cuadrada más 5x, todo elevado a la octava potencia. Y ahí quedaría nuestra derivada final. ¿Ok? Ay, este está interesante. ¿Qué pasa si hay raíces? Bueno, recuerden que una raíz lo podemos convertir como un exponente fraccionario. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, raíz cúbica de x, eso lo puedo escribir como x a la 1/3. Entonces aquí estoy sacando como que la raíz cúbica de algo que está elevado a la novena potencia. Si yo tuviera, por ejemplo, así, pues esto es igual a x a la 9/3. O sea, el exponente queda arriba de la fracción y el índice del radical queda abajo. Y esta fracción se puede simplificar. Entonces es prácticamente lo mismo. Esto quedaría así. No estoy derivando, solamente voy a simplificar. Menos 4x al cuadrado más 5x menos 6. Esto está elevado a la 9/3. Pero ¿cuánto me da 9 entre 3? 3. Exacto. Entonces aquí esto se simplifica y nos queda todo elevado al cubo. Y ahora sí, ya podemos derivar, porque ya sabemos cómo se deriva esto.
tenemos f' de x es igual al exponente que es el 3 por toda mi expresión tal cual como está, original. Pero ahora, en lugar de estar elevado al 3, le resto 1 y me queda al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cómo queda la derivada de esta expresión? Menos 8x más 5. Y ya, porque este se cancela. Ahora multiplico este 3 de afuera por este paréntesis de aquí. F' de x es igual a menos 24x más 15, que multiplica a esta parte de acá, que queda igualita, menos 4x cuadrada más 5x menos 6, todo elevado al cuadrado. Esa sería la respuesta final, ya la derivada final. ¿Ok? Nos quedan 6 minutos. Pero Ya ¿puedes vamos a regresar tantito la diapositiva pasada? Sí, sí. Nos quedan 6 minutos. Sí acabamos, sí acabamos. Listo, gracias. Ok. La derivada de una función exponencial, esta está súper fácil. Esta expresión se conoce como, esta letra E se conoce como función exponencial. Entonces, esta letra E siempre va a estar elevada a una expresión U, que puede ser una letra X, por ejemplo, o puede ser un binomio, un polinomio, lo que ustedes quieran. Entonces, para derivar una función exponencial, eso es igual a multiplicar la derivada de su exponente por la misma función exponencial. O sea, si yo tengo la función f de x es igual a e a la x, el exponente sería como la u, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, es que para no meternos en tanto lío, vamos a hacerle así, f' de x es igual a la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Entonces puedo poner así, 1 por el exponencial original, o sea, e a la x. Esto se puede simplificar y poner solamente como e a la x. O sea, prácticamente es lo mismo. O sea, no cambió. Ahí su derivada es igual. ¿Ok? ¿Qué pasa si le agregamos un 2? Fíjense cómo quedaría. F' de x es igual a la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de 2x? Por el exponencial original, e a la 2x. Y listo. Ahí queda. No cambia. Si fuera e a la 5x menos 1, bueno, f' de x es igual. ¿Cuál es la derivada de 5x menos 1? 5. 5 por el exponencial original, e a la 5x menos 1. Y listo. Ahí está. Por eso le digo, este está muy fácil porque nada más es multiplicar la derivada del exponente por el exponencial original. Profe, ¿Sí? y ahí no se deriva entonces el menos 1. Pues la derivada del menos 1, por ser una constante, es 0. Entonces por eso nos queda solamente el 5. O sea, se cancelan los constantes o los que no tienen letra. Ah, ok, ya me estaba revolviendo. Ok. A ver, este de aquí. La derivada de la función f de x es igual a la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada más 2? 6x. 6x. 6x por el exponencial original. E a la 3x cuadrada más 2. Y listo. Ahí quedó. Así de fácil. Y ya, eso sería con los exponenciales. Ya, estas serían las últimas reglas. Nos quedan 2 minutos. La derivada de una función de logaritmo natural. Cuando ustedes vean así, ln de un argumento, pues su derivada va a ser la derivada del argumento entre el argumento original. Cuando ustedes vean la función seno y la función coseno, bueno, para derivar la función seno, su derivada va a ser igual a la derivada de su argumento por la función contraria.
si yo tengo la función seno, su derivada va a ser la función coseno del mismo ángulo. Pero al principio le tenemos que agregar la derivada de su argumento. Cuando es la derivada de la función coseno, ahí le agregamos un negativo a la derivada de su argumento por su función contraria, que sería el seno del mismo argumento. ¿Ok? Por ejemplo, logaritmo natural de 1. Pues bueno, la función derivada, o f' de x es igual a la derivada de x, que es 1, entre el argumento original, que es x. Y listo. Es la derivada de su argumento entre el argumento original. Y ahí desaparece el logaritmo. ¿Qué pasa si tenemos 2x? Ah, bueno, f' de x es igual a la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues es 2 entre el argumento original, que es 2x. Aquí esto sí se puede simplificar. Si yo divido 2 entre 2, eso es igual a 1, o sea, me queda 1 sobre x. O decimos que el 2 de arriba se cancela con el de abajo. Arriba no lo puedo dejar sin nada, entonces por eso le dejo un 1. ¿Ok? La función f de x es igual al logaritmo natural de 3x cuadrada. Bueno, pues f' de x es igual a la derivada del argumento, que eso sería igual a 6x, entre el argumento original, que sería 3x cuadrada. Aquí también podemos simplificar un poquito. 6 entre 3 me da igual a 2 en la parte de arriba, y x entre x cuadrada me da igual a x en la parte de abajo. Ahí ya nada más recuerden ustedes cómo simplificar fracciones. Aquí, f' de x es igual a la derivada de nuestro argumento, que en este caso sería 9x cuadrada, entre el argumento original, 3x cúbica menos 2. Aquí no podemos simplificar, así lo dejamos expresado. La función f de x es igual al seno de 2x. Bueno, la derivada de nuestra función sería a la derivada del argumento. La derivada de 2x pues es 2, que multiplica al coseno del argumento original. Así es como queda. ¿Sí? El seno cambia por coseno. En este de acá, f' de x es igual a la derivada del argumento, que serían 6x, por el coseno del argumento original. ¿Se fijan? Directo. Acá, f' de x es igual a la derivada del argumento, que en este caso sería 6x cuadrada, que multiplica al coseno de 2x cúbica menos 2, o sea, el argumento original. Cuando es coseno, es lo mismo, vamos a derivar, pero ahí se le agrega un negativo. Sería f' de x es igual a menos la derivada del argumento, que sería 2, por el seno del argumento original, que es 2x. Y así nos vamos. F' de x es igual a menos 6x, que es la derivada del argumento, por el seno del argumento original. Así, directo. Acá nos quedaría f' de x es igual a menos 4x, que es la derivada del argumento, agregándole el negativo, por el seno del argumento original. Y listo. Y ya, terminamos con todos los ejemplos. 8:42, me pasé 2 minutos. Cualquier duda que tengan, muchachos, con toda confianza, ustedes mándenme mensaje por localizador de Brightspace, por correo electrónico, por WhatsApp. Lo importante es que ustedes vean cómo son las reglas. Si nosotros quisiéramos resolver esto por definición, realmente nos harían un problemón muy grande. Por eso es que existen estas reglas, para que vayamos derivando de una forma más directa, de una forma más práctica, para no hacernos tantas bolas con tanto ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Ahorita yo descargo la lista de asistencia aquí de Teams. Gracias por haberse conectado y ahí voy a estar bien al pendiente de cualquier duda que tengan en estos días. Recuerden que la tarea vence el domingo, pero voy a hacer una excepción. Voy a dejarles más tiempo para la tarea y voy a volver a abrir la tarea 3.1. Voy a darles más tiempo para la 3.2 y
también un poquito más de tiempo para la 3.3 porque estos ejercicios yo entiendo, yo sé que sí están un poquito más complicados, entonces sí les voy a dar un poquito más de tiempo para que me puedan enviar todos sus tareas, ¿ok? Gracias, nos vemos la siguiente clase virtual, ya estamos por terminar. Cuídense mucho y cualquier cosa, pues ya saben, estamos ahí en contacto. Gracias, profe, que descanse. Igualmente, hasta luego.